Quisiera hablarle nuevamente sobre Nehemías, capítulo 1, verso 1 al 11, y el mensaje se titula La oración de Nehemías. La oración de Nehemías. Anteriormente habíamos hablado sobre la oración de Jesús, el Padre Nuestro, y también la semana pasada hablamos de la oración de Nehemías, la primera parte, y hoy voy a continuar este mensaje y la próxima semana también. Un solo capítulo me toma como 4 semanas para predicarlo. Hay mucha información, hay mucho que nosotros podemos aprender acerca de la oración. Comenzar el año 2016 poniendo a Dios adelante, número 1 en nuestra vida. Este mensaje de oración no es para que usted se sienta culpable. Yo he escuchado mensajes de oración y salgo peor que cuando entré a la iglesia. Me siento tan culpable porque no llego a las expectativas de el predicador o la predicadora. Esto no es así. Vamos a hablar de la oración de una forma que usted y yo podamos identificarnos con Nehemías y cómo él lo hizo, cómo él oró de una forma que aun cuando trabajaba, aun cuando él estaba haciendo otras cosas, tenía siempre presente a Dios. Y este libro entero contiene muchas oraciones. Oraciones de confesión de pecados, oraciones de agradecimiento, oraciones de peticiones, oraciones de protección. Usted tiene que leer el libro entero de Nehemías y va a ver muchas oraciones que él tira al cielo mientras que está haciendo otras cosas. Nosotros habíamos hablado de que este es uno de los capítulos más largos acerca de la oración. Y qué lindo que nosotros podemos escribir nuestras oraciones y releerla en el futuro, que salga de nuestro corazón o que podamos escuchar oraciones escritas por otras personas para que nos ayude a concentrarnos en Dios, como tenemos en los salmos, oraciones bellas que nosotros podemos aprender. Nosotros hablamos como primer punto la semana pasada de saber cómo orar para cambiar el mundo. Y yo le enumeré personas bíblicas e históricas contemporáneas que un individuo, cómo cambió el mundo. De 7.4 billones de seres humanos, ha habido individuos que han hecho una gran diferencia y han beneficiado el mundo entero. Hoy yo quiero continuar hablando sobre la oración, pero quiero también enfatizar el segundo punto, el primer punto bajo el proceso de oración. ¿Cómo fue que Nehemías oró? ¿Qué cosas nosotros podemos aprender? ¿Cómo él empezó la oración y vemos cómo progresa y culmina en la finalización de su oración al final de este capítulo? Nosotros queremos ver, como habíamos hablado, de que él tenía una carga preocupante. Eso es lo primero. Él viene con una queja, una necesidad. Y muchos de nosotros oramos cuando estamos necesitados. Y él tiene una preocupación porque aunque él vive cómodamente, dice en el verso 11 que él era copero del rey. Significa que él tenía acceso al palacio del rey Artajerjes, que era el esposo de Esther, era el rey de Persia, que hoy en día sería Irán. Y el copero era la persona que bebía de la copa antes del rey para asegurarse que no había veneno y no lo matara. Qué responsabilidad, pero también qué privilegio de tener la confianza harta de un rey extranjero, de un rey que no era judío. No todo el mundo uno confía para que beba la copa primero. Tenía que ser una persona de mucha confianza, de tener acceso hacia el rey. Y él con esa responsabilidad, viviendo en un palacio, estando cómodo, escucha un reporte misionero de que un grupito fueron a Jerusalén. Él está en Irán, Jerusalén está como 1000 millas. Ellos fueron a una excursión y traen un reporte triste diciendo que las puertas de Jerusalén, la gran ciudad de David, el lugar donde estaba el templo de Salomón, ahora las puertas están quemadas y las murallas están destruidas y la gente están deprimidas. Las pocas gentes que existen. No todo el mundo iba a hacer un viaje.
mudarse 1000 millas a un lugar extranjero para empezar a reconstruir Jerusalén. Pero Nehemías había escuchado la historia desde chiquito del pueblo de Israel. Había recibido una tradición. La palabra tradición no es una mala palabra, hermanos. Tradición es bueno. Hay tradiciones que tenemos que descartarlas por completo. No sirven para nada en el siglo XXI. Hay otras tradiciones, lo que necesita ser modificada, como dicen los dominicanos, un chin chin. Y hay otras tradiciones que nosotros tenemos que atesorarlas. Nosotros tenemos que apreciarlas. Nosotros tenemos que reintroducirlas a otras futuras generaciones. Y hay una tradición, hermano. Él recibió la tradición de poder escuchar la historia de su antepasado, y Nehemías no se olvidó. Y aunque él no tenía que conmoverse, él no tenía que hacer absolutamente nada, él personalmente estaba seguro, tenía un buen trabajo, con riesgo, pero un buen trabajo. Y él, aún así, cuando escuchó este informe, dice que se sentó. Y la semana pasada escuchamos cómo él lloró. Lloró amargamente. Lloró, ayunó por 3 meses, por 4 meses estuvo él preocupado por esta situación. ¿Cómo es que nosotros estamos bien aquí y hay otras personas, nuestra familia, nuestro antepasado sufriendo? ¿Cómo es que nosotros podemos venir aquí en este gran país de los Estados Unidos y nos olvidamos en nuestras oraciones aquellos que sufren injusticia en el mundo? Aquellos niños y niñas y familias que viven en constante guerra como en Siria. No toda la gente que está en Siria obviamente están provocando guerras o están luchando. Hay muchas familias, la gran mayoría son víctimas. Son personas que tienen las mismas aspiraciones que usted tiene. Tienen los mismos sueños. Quisieran tener las mismas oportunidades que nosotros. Y jamás en su vida lo podrán hacer por las circunstancias donde viven. Pero nosotros aquí, con aire acondicionado, pero hoy tenemos calefacción, estamos muy cómodos. Y nos olvidamos que hay gente en el mundo que realmente sufren de una forma que usted y yo jamás hemos sufrido. Hermanos y hermanas, él tuvo una carga, una preocupación. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que él hace, antes de hablar con el rey, antes de hacer cualquier decisión importante, antes de él tomar una decisión que afecte su vida o su familia, dice que él acude a Dios. El segundo punto es que él acude a Dios, su convicción acerca del carácter de Dios. Y aquí vemos en el verso 5 lo siguiente. Si tiene su Biblia, mira lo que dice el verso 5 de Nehemías, capítulo 1. Dice, él ora a Dios y dice, Señor. La palabra Señor, fíjese bien, está en mayúscula. Todas las letras están en mayúscula, porque ese no es como Señor en el Nuevo Testamento. Esa palabra es sustituyendo, reemplazando el nombre personal de Dios. Usted tiene un nombre personal, ¿right? Usted le gusta que le llame el nombre personal suyo. ¿Right? Usted puede ser una secretaria de oficina, pero su nombre no es secretaria. Yo soy pastor, pero mi nombre no es pastor. Yo no nací como pastor. Yo soy Carmelo Mercado. Ese es mi nombre propio. El nombre de Dios, Dios es Dios, es ser supremo, pero Dios tiene un nombre personal. El nombre que los judíos se referían a Dios y ni lo pronunciaban era Yahvé. Yahweh en inglés, Yahvé. Y ese nombre no lo pronunciaban por respeto a Dios, para no tomar el nombre de Dios en vano. Y ellos sustituían el nombre de Yahvé y decían Adonai. Adonai significa Señor. Y por eso la nueva versión internacional, Reina Valera lo traduce como Jehová. Nueva versión en la Biblia moderna lo traduce en mayúscula, dice Señor. La palabra es Yahvé, el nombre propio de Dios. Él reconoce, se recuerda el nombre de Dios. El nombre que Dios se le reveló a Moisés en la salsa que ardía y no se consumía, the burning bush. Donde él le dijo, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios.
Ese es Yahvé. Ni sabemos cómo escribirlo correctamente. Yahvé, yo soy el que soy. No importa su necesidad, Dios es más que suficiente para suplir esa necesidad. Para Dios no hay nada imposible. Dios es todopoderoso que se reveló y llamó a Moisés en Egipto y también nos llama a nosotros para servirle. Y Nehemías no se olvida la tradición, no se olvida del nombre propio de Dios y no se dirige simplemente a un Dios cualquiera, sino Yahvé, el Dios de Israel. Y dice Yahvé, y mira lo que es Dios del cielo. Hay una distancia, una diferencia entre seres humanos y Dios. Dios no es un objeto que usted y yo podamos manipular. Dios no es un ser humano que usted pueda controlar. Dios es el Dios del cielo. Y aún así, dice, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. So, vemos cómo Él habla de Dios. Cuando usted ora, usted debe saber a quién está orando. Usted debe reconocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios. El Dios que nosotros servimos es el Dios del cielo, distinto a nosotros. No podemos controlarlo, manipularlo, ponerlo en una caja. Dios no es nuestro Santa Claus y nos da lo que nosotros queremos. A la misma vez dice el Dios que es grande y temible, que es más allá de los falsos dioses. Más arriba de nosotros, que debe ser reverenciado. Aquí vemos que Dios es confiable, Dios es fiel, Dios es verdadero. Que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman. La palabra en Reina Valera dice, guardas el pacto del amor o misericordia. La palabra amor es hesed. Y hesed en el hebreo es como agape, amor incondicional. Dios cumple su parte, aun cuando nosotros no podemos cumplirla. ¿Está conmigo? Nehemías tiene un tremendo jefe. Tiene el rey de Persia. Tiene acceso al palacio. Pero hay alguien mayor, más grande que su jefe. Y es Yahvé, el Dios del cielo. Y vemos que él se encuentra en Susa, en la capital de los persios, y Jerusalén era la capital de Israel. Susa es próspera, Susa es arrogante, Susa es orgullosa de lo que ha logrado. Jerusalén es todo lo contrario, está quebrantada, la puerta está quemada, la muralla está rota, está humillada, está pobre. Hay un contraste entre el mundo donde vive Nehemías y la realidad 1000 millas acá, donde gente que están sufriendo, gente abandonada. Y él dice, this can't be. Voy a ir primero a Dios. Se refiere a Dios. Y cuando él va a Dios, Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuántos lo creen? Mira, había una pastora que se graduó jovencita del seminario y estaba entre amigas, mujeres que estaban hablando. Y muchas de esas amigas no eran de la iglesia. Muchas de esas amigas hablaron. Yo no sé cuando las mujeres se reúnen, yo no sé lo que hablan, pero hablan. Ellos están hablando, y entre lo que hablaron, los hombres, si somos sabios, nos salimos de esas conversaciones. Mientras que ellas están hablando entre mujeres, algunas no saben que ella es pastora, solamente una o dos. Y empiezan a hablar y entre la conversación empieza a quejarse y hablan de religión. Sabe que religión y política siempre es controversial. Y gloria a Dios porque ella estuvo presente y pudo escuchar lo que estas personas estaban diciendo. Y una de ellas dijo, a mí me gustaba antes la iglesia, pero yo tengo un problema con la iglesia. Y dijeron, ¿cuál es tu problema con la iglesia? Con la iglesia en general, no una iglesia en particular. Just church in general. El problema que yo tengo con la iglesia es la gente. The problem I have with church is the people. It's people of the church. Ese era su que. Y empezaron a hablar de sus malas experiencias con gente de la iglesia. Y entonces una de ellas que sabía que era pastora le preguntó,
¿y qué tú opinas, reverenda? Y ella, pensándolo, dijo más elocuente de lo que yo estoy diciendo, pero ella le compartió su corazón. Y ella habló de la iglesia como una comunidad que cuando ella era niña, esa comunidad la apoyó, la nutrió, la llevó a retiros. Esa iglesia, la iglesia para ella, dijo ella, hizo más cosas que ella por su cuenta jamás hubiese hecho si no fuese por la iglesia. Ella dijo, la iglesia para mí me enseñó grandes cosas como, por ejemplo, perdonar. La iglesia me enseñó a mí a saludar gente cuando yo no quería saludar a la gente. La iglesia para mí me enseñó cosas tan sencillas como jugo y pan. Y hacer eso, convertir el jugo y el pan como el banquete, el manjar universal que se celebra a través de todas partes del mundo hoy en día. La iglesia hace cosas raras. La iglesia todavía usa agua y derrama agua sobre la gente, o le tira agua, o le bautiza gente, le llena todo el cuerpo. En el siglo XXI todavía la iglesia hace cosas así. Me enseña símbolos que por mi cuenta jamás yo hubiera hecho. La iglesia me enseñó a orar, porque quizá yo nunca hubiese orado por mi cuenta. La iglesia me enseñó a leer, y en mi caso, la iglesia me enseñó español. Gloria a Dios por eso. Porque cuando yo vine a la iglesia a la edad de 11 años, yo era New Jersey Rican y no sabía nada. En casa se hablaba español y yo hablaba un español matado, fatal. Y cuando estaba en la escuela, lo que hablaba era inglés. Y la iglesia fue que me motivó a mí, porque fui a una iglesia hispana eventualmente, y ahí fue que yo empecé a leer y a escuchar y a practicar mi español. Y yo sé que muchos de ustedes creen que todavía yo no sé español, pero comparado a donde yo estaba, eso se llama progreso. Y no estoy hablando de una compañía de seguro, Progressive, yo estoy hablando de progreso. La iglesia para ella, le dijo, me enseñó a estudiar, me dio como una meta en mi vida. La iglesia me enseñó a mí a servir cuando yo no quería servir, cuando yo quería ser una vaga, estar sentada viendo la televisión. Había una actividad, la iglesia fue que me motivó a hacer algo y ser voluntaria en mi comunidad. La iglesia me enseñó a dar de mi dinero, a abrir mi cartera, porque de otra forma quizá jamás yo lo hubiera hecho. La iglesia ha sido toda esta cosa y aún me enseñó a cantar. Aunque yo no soy tremenda cantante. Y hay muchos de ustedes que no saben cantar tampoco. Admítelo, pero gloria a Dios. Pero qué bueno que en la iglesia podemos tener todo el mundo. Tenemos republicanos y demócratas. Tenemos independientes. Y aquí no hablamos de púlpito de política. ¿Por qué? Porque yo necesito pastorear demócratas, republicanos, independientes, PNP, popular, chavista, no sé, todo. Aquí, qué lindo que nosotros venimos, fíjese bien, es un milagro. Usted sabe el único lugar donde recibimos la misma comunión, donde republicanos y demócratas independientes recibimos la misma comunión, donde nos tomamos la mano y oramos los unos por los otros, sin importar partido ni ideología. Quizá, yo no sé lo que usted hace después de la iglesia, pero aquí no. Aquí nosotros practicamos que en Cristo somos uno. No importa el partido, ni la nacionalidad, ni la denominación, ni su crianza. Cristo somos uno. ¿Dónde en la comunidad hoy en día nosotros vemos? ¿Dónde en un año de elección nosotros podemos ver armonía y bendición y ayuda? Gente ayudando a Mochila Roja, ayudando a República Dominicana, a Cuba, de toda ideología. Venimos para servir y tenemos eso en común. La iglesia sí consiste de gente, dijo ella. Pero la iglesia me dio muchas cosas que yo no hubiera tenido por mi propia cuenta. Gloria a Dios por la iglesia, amén. El Dios de la iglesia.
ella enumeró muchas cosas. La iglesia fue que me ayudó a luchar por los derechos civiles para todo el mundo. La iglesia me enseñó a protestar la injusticia en mi comunidad o en el mundo. La iglesia. Y ella le contó de un historiador del siglo VI, hace muchos años atrás, antes de Carmelo Mercado nacer, el siglo XVI. El siglo VI, perdón, siglo VI, después de Cristo. Había un historiador que se llama Erasmus. Erasmus una vez escribió una predicación de la obra de Cristo en el mundo, lo que Cristo ha hecho en el mundo, cosa maravillosa. Y después de ese mensaje, alguien se paró y él escribe, porque él era historiador de la iglesia, uno de los primeros historiadores de la iglesia del cristianismo. Y alguien le preguntó, qué lindo la obra de Cristo en la iglesia. Y le preguntó a Erasmo, ¿y qué pasa si la iglesia fracasa? Siglo VI, todavía la iglesia estaba en su desarrollo. ¿Y what happens if the church fails? ¿Qué pasa si la iglesia fracasa y no llega a continuar la obra de Cristo? ¿Y sabe lo que Erasmo dijo famosamente? Dijo, Cristo no tiene otro plan. Christ has no other plan. Dios no tiene un plan B. Nosotros somos el plan. ¿Escucharon eso? Cristo, no hay un plan B por si acaso, si esto no funciona, si el experimento que Jesús se inventó, que se llama la iglesia consiste precisamente de gente imperfecta, gente defectuosa, gente con caracteres distintos, gente con diferentes temperamentos, humor, y la iglesia tiene que continuar hacia adelante porque Cristo no tiene otro plan. Este es su plan. Él se inventó. Y las señoras, después de ese lugar, de esa charla, esa conversación, dijeron, nunca habíamos tenido esa perspectiva acerca de la iglesia. Si usted se puede quejar de la iglesia. Nosotros ¿qué familia no se queja? Pero la iglesia es el invento de Dios. Y es la comunidad de fe que Cristo ha reunido para que sea luz en el mundo provisionalmente, imperfectamente, pero que lo hagamos porque no hay otro plan. Dios no tiene otra opción, no tiene plan B. Nosotros somos el plan de Dios para el mundo. Nosotros, sí, usted y yo, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y quizá usted sea un dedito, quizá usted un ojo, no sé, un pelito, no sé lo que sea. Pero todos nosotros somos necesarios, somos importantes en el cuerpo de Cristo. Había un seminarista, yo estoy enseñando como profesor adjunto en el seminario Wesley. Soy el único presbiteriano enseñando en un seminario metodista, wesleyano. Pero me quieren, me aceptan, me aman. Yo amo a Juan Calvino. Y también le digo a ellos, amo a Juan Wesley también. Pero un seminarista escribió y me envió su comentario acerca de cómo él quisiera ver que la iglesia fuese más como la iglesia del libro de los Hechos, the Book of Acts. Que esa era la comunidad ideal. La iglesia primitiva, la iglesia que después de Pentecostés estuvo aquí en Jerusalén y se expandió por el mundo. Esa iglesia, como nosotros necesitamos, quisiera Él que fuésemos más como la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y cuántos de ustedes dicen amén? No digan amén porque es incorrecto. Les voy a decir por qué. Yo no tenía mi bolígrafo porque era por computadora, pero si tuviese un bolígrafo rojo, como algunos de ustedes han recibido mis comentarios, mis correcciones, me gusta el rojo, no verde, no azul, tiene que ser rojo. Pero yo en mi computadora, de mi mente, así sin mirar la escritura, porque yo me he leído el libro de Hechos como 25 veces o más. Sin mirar en orden de capítulo, más o menos, yo le escribí inmediatamente, dice, ¿usted cree que la iglesia ideal fue en el libro de los Hechos?
Yo le voy a enumerar todos los problemas que en mi mente ahora mismo yo puedo decirle que hubo en la iglesia primitiva. Problemas fuertes. Y no estoy hablando de persecuciones de gente de afuera, gente que no eran cristianas. Entre los mismos cristianos, después de Jesús resucitar de los muertos, después de ascender al cielo, después de derramar el Espíritu Santo en el domingo de Pentecostés, entre 20 años, habla el libro de los Hechos, la historia de la iglesia, le enumeré todos los problemas que yo encontré en la Escritura entre los hermanos. Ese sería otro sermón, pero ¿quiere escuchar alguno de ellos? ¿Cuántos de ustedes les gustaría? El primer chisme, hay un chisme. Empieza siempre con un chisme. ¿Usted cree que ustedes son los únicos chismosos? Sí, hay los hispanos, sí, los judíos también eran chismosos. El primer chisme era de que en Hechos capítulo 6, las viudas que hablaban griego la discriminaron. La iglesia la discriminaron, no le hacían caso. Y las viudas que hablaban arameo, todos eran judías, pero como hablaba griego, no le hacían caso. Y las que hablaban arameo, esas sí que la atendían, le ayudaban. No había seguro social, no había SSI ni Medicare, pero ellos le ayudaban. Pero lo demás la discriminaban. Y la iglesia y las hermanas viudas griegas se enojaron, se quejaron, hicieron un show, hasta que los mismos apóstoles tuvieron que intervenir y decir, tenemos que inventarnos un sistema nuevo. Vamos a llamarlo diáconos. Y vamos a que los diáconos puedan servir la mesa. Y por eso los diáconos sirven la mesa. Ayudan a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Ahí comenzó. Cada problema que hubo en el libro de Hechos, ellos buscaron algunos buscaron una solución. ¿Quiere escuchar otro chisme que en el Nuevo Testamento también? El libro. Un charlatán. Este era un charlatán. Este era una persona que le gustaba la magia. Como David Copperfield, no sé, le gustaba esa magia. Y antes de los cristianos invadir su territorio, él estaba haciendo dinero, mucha mula. Porque la gente, wow, impresionado. Y la gente le daba, quizás tenía una gorra, como algunos tienen una gorra ahí, le tiraba $1, $1, lo que sea. Y el hombre y vino a la iglesia predicando y la gente ya no le hacía caso a la magia y él se sintió, se enojó, pero él escuchó un mensaje del apóstol Pedro y se convirtió. Y después de convertido, en vez que Pedro está orando por la gente y ahora él pertenece a la iglesia. Y en vez que Pedro está, y la gente se está sanando y él dice, esto es mejor que la magia que yo tenía. Con esto yo incorporo una organización. Yo creo un LLC. Lo incorporo a mi propia compañía. Y él va donde Pedro y dice, mira Pedro, me da un poquito de tip, me da como un aviso. ¿Cómo tú lo haces para yo entonces cobrarle a la gente y hacer lo mismo? Un charlatán. Quería comprar sanidades en la iglesia primitiva. Había una pareja que ellos vieron que todo el mundo estaba donando cosas a la iglesia, a los pobres. Y esta pareja también se entusiasmó y le dijo, nosotros vendimos toda nuestra propiedad, toda, y se lo damos a los apóstoles. Y mintieron, no fue toda. Ellos podían dar lo que le dan la santa gana, pero al mentir y impresionar, decir que fue todo, y pagaron la consecuencia fatalmente. Usted lee la historia. Y usted dice, en la iglesia hay tantos problemas teológicos, tanta controversia. El problema más controversial en el primer siglo era cómo los cristianos judíos iban a aceptar los cristianos no judíos, los gentiles. Ellos tenían que guardar el sábado, ellos lo guardaban. Tenían que comer cosas sin lechón, sin cerdo, sin pernil, porque ellos lo hacían. Ellos tenían que guardar las fiestas judías, porque eso estaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la iglesia tuvo que lidiar con ese problema teológico. Había rivalidad entre los líderes, entre los apóstoles, había chisme, había problemas, había gente que no quería saber nada de Pablo. Que hostilmente, cristianos, no estoy hablando no cristianos, cristianos,
que querían hacerle la vida gris. Ustedes me enseñaron eso, la vida gris. Ay, mi vida gris. Eso. Toda la mañana yo lo digo. No toda la mañana. Algunas veces lo digo. Ay, mi vida gris. Cuando yo me levanté esta mañana con el frío que hacía. Ay, mi vida gris. Usted sabe ese chiste, ¿verdad? De alguien dice, ¿tienes que levantarse a ir a la iglesia? Yo no voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia hoy. ¿Tienes que ir a la iglesia? No, yo no quiero ir. Pero tiene que, ¿y por qué yo tengo que ir a la iglesia? Y la esposa le dice, porque tú eres pastor de la iglesia. Pero hermanos, nosotros vemos aquí en Hechos que había controversia. Esa es la iglesia. La iglesia siempre ha tenido y ha combatido los mismos problemas que estamos luchando ahora, hoy en día. Diferentes nombres, diferentes síntomas, las mismas raíces, porque la familia de Dios consiste de diferentes personas, pero Dios ama a su iglesia. Por lo tanto, la próxima vez, nunca mire a nadie con desprecio, nunca trate a una persona con indiferencia, nunca mire a una persona como si está afuera y no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo. Yahvé, el Dios del cielo, es fiel y cumple su pacto incondicional a todo lo que pertenece a su pueblo. ¿Cuánto dice amén? Eso es un poquito. Usted sabe que en Hechos también. ¿Usted cree que usted es la única persona que se duerme en la iglesia? En Hechos también había un jovencito. Pablo no sabía predicar corto como Carmelo Mercado, ¿eh? Pero hoy yo voy a... Pablo se extendió, dice, toda la noche. Usted se queja por 40 minutos, 35 minutos. Toda la noche, y un joven estaba allí, estaba cerca de la ventana, se durmió y se cayó. ¡Pah! Eso está en la Biblia, en Hechos. Usted sabe, está en una reunión y usted sabe la conmoción, el revolú que hubo. Que Pablo diciendo unas cosas inspiradamente y se cae un muchacho por la ventana. Como la gente empezaron a correr afuera. Y Pablo viene y ora por él. Y lo levanta de los muertos. Hermanos y hermanas, ¿cuánto le da gracias a Dios? Pero déjame decirle por qué. Está bueno, está gracias a Dios por dar gracias a Dios. Pero ¿cuánto de ustedes da gracias a Dios? Por la iglesia, por la gente de la iglesia. La gente imperfecta. Esa gente Dios ama. Esa gente Dios respeta. Esa gente Dios trata con dignidad. Y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Esa es su gente. Cuando uno se mete con la gente de Dios, tiene problemas. Hermano, yo me desvié totalmente de sermón de fuera, pero el tercer punto es la confesión de pecado. Versos 6 y 7. Y quizá aquí, vamos a leerlo, mira lo que dice. Él oró a Dios y verso 6 dice, te suplico que me preste atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos, mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Y yo quisiera la próxima vez hablarle de este punto, la confesión de pecado. Mira cómo empieza. Empieza con una necesidad, con una carga. Él no tenía que preocuparse por ellos, como mucha gente no se preocupa por las murallas en su vida derrumbadas, la puerta de su vida en flema. Pero él no quiso vivir así. Él tiene una necesidad, él va al Dios eterno, el Dios del cielo. Y luego vemos aquí lo que él hace, número 3, confiesa su pecado. Él reconoce no solamente lo que sus antepasados hicieron, sino lo que él contribuyó al problema. Quizá él sabía que él no había cometido los pecados de Israel, él no fue desobediente de su mandamiento, él no vivió en esa época, pero él se identifica con su tradición, él se identifica con su antepasado, él no se olvida de dónde vino y él también se incluye en el problema y dice, mi indiferencia es un pecado también que yo tengo que confesarle a Dios. El mundo sufre y yo sigo pensando solamente en mí porque no está relacionándome con otras personas en necesidad. Y él también confiesa a Dios y le dice que le perdone su pecado.
Muchos de nosotros sabemos que Dios es bueno. Muchos de nosotros tenemos una necesidad, pero pocos de nosotros podemos ir al próximo paso, el número 3, de confesarle, admitir. Usted no puede cambiar lo que usted no reconoce. Si usted no reconoce que tiene un problema, si usted no reconoce que tiene una preocupación que necesita ser eliminada o solucionada, usted va a seguir viviendo cómodamente o disfuncionalmente en su Jerusalén con las murallas derrumbadas y con las puertas quemadas. Y usted va a aceptar eso como su realidad y como no hay otro cambio. Pero Dios quiere despertar en usted y en mí el deseo profundo, no una culpabilidad para que salga aquí sintiéndose mal. No, a lo contrario, que usted pueda también con Nehemías decir: Señor, acudo a ti porque tú eres confiable, tú eres fiel, tú cumples cuando nosotros no hemos cumplido y por eso te pido perdón. Amén. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por quien tú eres, por tu misericordia tan grande hacia nosotros. Acudimos a ti porque el mundo necesita personas, necesita gente en la iglesia, gente como nosotros, gente con tantos problemas y cargas. Tú nos has llamado para que nosotros podamos llevar la carga de otros también. Que podamos llorar con aquellos que lloran. Que podamos servir a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Que podamos consolar y mutuamente ser consolados. Señor, somos sanadores heridos. We are wounded healers. Nosotros sanamos y practicamos sanidad aun cuando estamos enfermos, aun cuando nuestra vida está fragmentada. Nosotros extendemos la mano y gracias por la iglesia, porque de otra forma no lo haríamos por nuestra cuenta. Gracias porque la iglesia ha provisto el espacio de crecer, el espacio de sanar. Ha creado el espacio de personas de diferentes partidos, ideología y teologías y filosofías a venir juntos y a tener comunión los unos con los otros. A poner a un lado nuestra diferencia y a reconocer que hay cosas mayores, superiores, mejores. Hay cosas más que nos unen que lo que nos desunen. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por la iglesia, por adoptarme desde cuando yo tenía 11 años. Cuando mi familia y mis seres queridos me habían abandonado. Gracias, Señor, porque tú usaste una comunidad de fe para amarme, para ayudarme, para orar por mí, para ponerse en rodillas cuando yo no podía estar de pie. Gracias, Señor, por el pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque nosotros somos santos, no porque somos perfectos, sino porque tú eres santo. Tú eres el que nos separa, nos llama, nos hace diferentes. Gracias, porque somos una sola iglesia santa universal, que celebramos un solo bautismo y creemos en una sola remisión de pecado y confiamos en una sola resurrección de nuestro cuerpo. A ti sea la gloria y honra.